Hay algo que nunca nos enseñan directamente. Aprendemos que equivocarse está mal, que fallar no está permitido y que no ser suficiente es casi como no ser el mejor. Y entonces empezamos a vivir bajo una presión constante que no siempre se vive, pero que se siente, que se nota. En cada vez que dudas antes de intentar algo nuevo, en cada vez que decides no exponerte, no intentarlo, no arriesgarte, solo porque tienes la posibilidad de fallar. Y lo más fuerte de todo esto es que esa presión deja de venir de afuera y empieza a vivir dentro de nosotros. Es una voz que te acompaña a todos lados. Una voz que no grita, pero insiste, que no te detiene directamente, pero sí te hace dudar lo suficiente para que tú mismo te detengas. Es esa voz que te dice, ¿para qué lo intentas si hay alguien mejor que tú? Si no lo vas a hacer perfecto, mejor no lo hagas. Si fallas, ellos se darán cuenta de que no eres tan bueno como ellos creían. Y sin darte cuenta empiezas a tomar decisiones basadas en el miedo y no realmente en lo que quieres y amas. Empiezas a elegir lo fácil en lugar de lo significativo. Empiezas a evitar el error y con eso evitas también el poder crecer. Porque no solo estás lidiando con tus propios pensamientos, ahora también estás lidiando en ver cómo todos a tu alrededor parecen avanzar más rápido, equivocarse menos. Y es ahí cuando te comparas. Pero no es justo, porque comparas tu punto de inicio con el punto medio de alguien más, tus procesos con los resultados de otros y obviamente tus dudas con la seguridad que otros aparentan tener. Y es ahí cuando te comparas. Y en esa comparación siempre pierdes. Pierdes porque no ves el proceso de que ellos también pasaron. No ves las dudas que ellos también tuvieron, las equivocaciones que ellos también tuvieron que pasar. Solo ves el resultado. Y es ahí la razón? cuando el error deja de ser solo fallar. Y esa es la razón por la que hoy estamos aquí. No para hablar del éxito. No para hablar de logros. Sino para hablar de algo mucho más incómodo, pero mucho más real. El derecho a fracasar. Mi nombre es Elena del Castillo Castro. Y yo crecí en un mundo donde la perfección no era una meta, era una exigencia. Desde los 4 años, la danza formaba parte de mi vida. El ballet no solo era una actividad extracurricular más, era disciplina, era paciencia, era identidad. Era un espacio donde el error no era parte del proceso, era algo que debía de evitarse. Después vino el jazz, más técnica, más complejidad, pero también más presión, porque mientras más avanzas, más se espera de ti. Y cuando estás rodeada de personas que también son buenas, empiezas a compararte constantemente. Empiezas a notar quién lo hace mejor, quién recibe más reconocimiento, quién logra avanzar más rápido. Y sin darte cuenta, dejas de bailar por lo que sientes y empiezas a bailar por cómo te ves. Y ahí es donde algo cambia, porque cuando dejas de conectar con lo que amas, no se siente como algo que amas, sino como una fuente de presión más. Exactamente. Llegó un punto en el que a mí ya no me gustaba bailar, donde cada clase se sentía como un espacio de evaluación en vez como uno de expresión, donde cada corrección yo no la tomaba como un aprendizaje, sino como una confirmación de que yo no era suficientemente buena. Y tenía 10 años cuando decidí dejarlo todo. No fue una decisión impulsiva, fue algo que se fue construyendo poco a poco, con cada inseguridad, con cada momento en el que mi voz me decía que yo no estaba a la altura. Y aunque por fuera parecía que yo simplemente había dejado una actividad, por dentro sentí que estaba dejando una parte de mí. Porque cuando abandonas algo que amas, no se siente como una decisión, se siente como una obligación. Sí, y durante años yo me quedé con esa sensación. Probé un deporte distinto, pero ese ritmo dentro de mi cabeza nunca se fue. Esa sensación de que algo no estaba completo, algo dentro de mí no había terminado de desarrollarse. Hasta que a los 13 años decidí regresar. Pero el regreso no fue fácil, porque no solo estaba volviendo a bailar, estaba volviendo a todo aquello que me había hecho irme en primer lugar. Tenía miedo, mucho miedo, pero esta vez decidí no huir. Porque eso cambia todo. Cuando decides no huir solo porque te sientes suficiente, es cuando empiezas a construir algo mucho más fuerte, la perfección. Empecé a explorar diferentes estilos, el folclore, la danza aérea, la danza contemporánea, nuevas formas de moverme y nuevas formas de expresarme. Y poco a poco empecé a conectar con lo que realmente me gusta de bailar. No la perfección, sino la sensación. Después entré a secundaria, entré a un programa llamado Los Musicales. El teatro musical,
algo totalmente distinto, algo en el que ya no importa solo cómo te movías, sino lo que transmitías. Y llegó una oportunidad para mi segundo año que me marcó: audicionar para el papel de Bella, mi princesa favorita, y un musical hermoso, pero hay algo que me lo impedía. Yo era demasiado chica como para lograrlo. Y de nuevo esas ideas, esas inseguridades volvieron. Otra vez el miedo al intento estaba ahí. Pero esta vez entendía algo que antes no. El miedo no desaparece cuando eres suficiente. Desaparece cuando de todas formas decides intentarlo. Ensayé, me equivoqué, volví a practicar. En tan solo 2 meses aprendí a cantar y actuar desde cero. Era algo completamente nuevo para mí, me sentía frustrada, me sentía que iba todo al fracaso. Pero ¿y el día de la audición? Me sentí más confiada. Al mismo tiempo estaba muy nerviosa y dudé muchísimo de mí. Y cuando obtuve el papel de la Bella en La Bella y la Bestia, pensé que todo ya había pasado, pero no. Durante el proceso hubo momentos en los que me equivoqué, en los que me sentí triste, en los que sentí que mi trabajo no servía para nada. Pero aún así seguí. Y ahí entendí algo muy importante. No fue el resultado lo que me hizo crecer. Fue todo lo que tuve que atravesar para llegar ahí. Tal vez puedo ser mala en matemáticas, pero pararme frente a un escenario con más de 1000 personas no es nada fácil y tiene su valor. Al final el resultado valió la pena. Logré algo muy bonito y hoy me quedo con el orgullo de haber seguido, incluso teniendo con tanto miedo. Mi nombre es Daniela Cruz Quirarte. Mi historia empieza diferente, pero llega exactamente al mismo lugar. A los 8 años descubrí la danza folclórica y por primera vez sentí algo correcto, como si por primera vez algo realmente fuera para mí, después de miles y miles de deportes que probé. Hasta que esa emoción empezó a cambiar. Dejé de ser la elegida, dejé de ser la primera y siempre pensaba que había alguien mejor que yo, alguien que lo hacía más limpio, más seguro y obviamente con más experiencia. En secundaria decidí meterme al teatro musical, pensando que por fin algo sería diferente. Pero no lo fue. Empezaron las dudas. Empecé a dudar de mí y me comparaba. Me sentía chiquita, no solo por mi edad, que eso es otra cosa aparte, sino porque siempre sentía que había alguien mejor que yo, que todos tenían algo que yo no, más talento, más experiencia, y obviamente se equivocaban menos que yo. Fue ahí que aunque nadie me lo dijera directamente en la cabeza, yo ya lo había decidido, que no importa cuánto me esforzara, solo yo no iba a ser diferente. Y eso cambia la forma con la que ensayas todo. Ensayas con miedo, te equivocas más, y en vez de verlo como una fuente de aprendizaje, se siente como un error, como si tú no lo sintieras permitido, pero solo para ti. Es extraño, porque ya no importa cuánto te esfuerces, nunca vas a ser suficiente, hasta que llegó un momento distinto. Y en ese momento en el que algo es distinto, tu perspectiva cambia, ¿no, Daniela? Exacto, esa oportunidad de un cambio fue el musical de Frozen, y por primera vez decidí hacerlo diferente. No porque ya no tuviera miedo, no porque de pronto, por arte de magia, me sintiera suficiente, sino porque decidí hacer las cosas diferente. No porque ya no me sintiera suficiente, sino porque decidí que estaba cansada de dejar que esa voz decidiera por mí, que dejar que otras personas decidieran lo suficiente que yo era, y entonces decidí intentarlo, sin rendirme antes de empezar. Decidí esforzarme de verdad, audicionar para el papel de Olaf, aún sabiendo que obviamente no lo obtendría. Y lo obtuve, pero las cosas no terminan ahí. La historia no termina ahí, sino empezó otro tipo de miedo. Se quedan las inseguridades, porque lograr algo no quita eso, solo las cambia de forma. Porque empezó otro tipo de miedo, un miedo más silencioso, pero más pesado. Y si nada valía la pena, si todo el esfuerzo que estaba haciendo mi mamá, todo el dinero, todo el apoyo, todo el dinero, no llevaba nada. Y si al final todo esto, todo el esfuerzo que daba de mí, no valía la pena. Porque ya no solo era yo, ya no solo era demostrarme algo a mí misma, también era demostrarle algo a los demás, demostrarme que todo mi esfuerzo valía la pena. Y eso duele, porque cuando empiezas a pensar así, al fracaso deja de ser solo tuyo, empieza a ser algo más pesado, pero más silencioso, algo que sientes que solo tú no puedes permitirte. Y ahí entendí algo muy fuerte, que no solo tenía miedo de no ser suficiente para mí, sino tenía miedo de ser suficiente para lo que todos estaban dando para mí.
Y eso empezó a cambiar la forma en la que veía todo. Porque el problema no era solo lo que pasaba afuera, era lo que yo empecé a decirme a mí misma. Empecé a autosabotearme, empecé a decirme que yo no era suficiente, empecé a quedarme atrás de todos los demás, empecé a autosabotearme, a dudar antes de intentar, a asumir que no iba a ser la elegida sin siquiera haberlo intentado antes. Y entonces cada error, cada pequeño fracaso se sentía enorme, no como parte del proceso, sino como una confirmación de que yo no era suficiente. Y ahí es donde el fracaso deja de ser algo externo y se vuelve algo interno, como una carga más. Exacto. Dejé de sentir que tenía derecho a fracasar, porque en mi mente, fracasar no era aprender, era perder. Era quedarme atrás que todos los demás, era decidir que yo no era buena. Y cuando piensas así, ya no te permites ni siquiera intentar de verdad. Pero la realidad es que el fracaso nunca fue el verdadero problema. El verdadero problema es cómo aprendimos a interpretarlo. Nos enseñaron a ver el éxito como ausencia de error, como si las personas que logran cosas importantes nunca se equivocaron. Una enseñanza muy importante que les queremos dejar, como a mí me dejó el papel de Olaf en mis experiencias pasadas, es que todos tus esfuerzos y tus fracasos llegan a un logro, de una manera u otra. como algo que nunca se me va a olvidar. Yo, bajando del escenario, aún con miedo, aún con dudas, terminando el musical, y ver a toda mi familia, a mis amigos, queriéndome abrazar y decirme lo bien que lo había hecho y lo orgullosos que estaban de mí. Ahí entendí algo muy importante, que no siempre me lo decía, que hasta los fracasos están permitidos. Detrás de cada logro hay intentos fallidos, hay momentos de furia, hay momentos de duda, solo que eso es algo que no se muestra. Vivimos en una cultura donde se ven resultados finales, pero no procesos, donde todo parece perfecto, menos lo que estamos viviendo nosotros. Y eso duele, porque eso no es real. Así que hoy queremos dejarles algo muy claro. Fracasar no es lo opuesto al éxito, es parte de él. Fracasar no significa que no eres suficiente, significa que lo estás intentando, que estás aprendiendo, que estás avanzando. Y sí, duele, no vamos a decir que no, pero también transforma. Así que la próxima vez que falles, no te castigues, aprende, escúchate y vuelve a intentarlo. Porque no necesitas ser perfecto para lograr algo importante, solo necesitas algo mucho más valiente que eso. Darte el derecho a fracasar. Gracias.